Parásitos asesinos. Dani y Sebastián, su hermano, viven en la ciudad. Ella estudió para ser veterinaria y algunas veces se dirige a zonas cerca a la ciudad a cuidar del ganado bovino. Dan y Sebastián salieron a jugar una noche. Ese día su hermano se dio cuenta que ella empezó a quejarse por dolores en el cuerpo, pero no le dieron importancia. Con mi hermana en el parque y noté que mi hermana se quejaba mucho por los dolores de cuerpo, por lo cual pues no le di importancia y solo le pregunté. Después de cierto tiempo íbamos caminando rumbo a nuestra casa y noté que se sentía un poco fatigada, lo cual me preocupó bastante al ver que su situación cada vez empeoraba más. Después de que Dana se sintió mal, decidieron irse a la casa. De camino, ella empeoró, perdiendo el equilibrio y cayendo reposada en un andén. Su hermano no sabía qué hacer. Luego recuerdo que una noche empezó a gritar del dolor, bajé corriendo por las escaleras y sentí que realmente las cosas estaban saliendo ya de control y sus síntomas estaban empeorando. Le di una pastilla para el dolor de cabeza, pero me informaba que su visión se estaba perdiendo y no dudé dos veces en pensar y llamé inmediatamente al 123 para pedir una ambulancia y llevarla en urgencias. Una noche, Sebastián, al ver que su hermano solo empeoraba, decidió llevarla al médico. Allí le dio una breve descripción al doctor de los síntomas que ella presentaba. Inició contándole la vez que estaban jugando en el parque y ella se quejaba de dolores en el cuerpo. Luego que de camino a casa ella se desvaneció. El doctor procedió a revisarla para ver qué era lo que estaba sucediendo en Dana. Afortunadamente el doctor nos atendió súper bien y pudo realizar los exámenes de manera correcta para determinar qué estaba ocurriendo con mi hermana. Luego de que el doctor revisara todos los resultados de los exámenes realizados, toma la decisión de que es urgente realizarle una cirugía ocular a Dana en el ojo derecho, con el fin de que ella no perdiera la visión. Cuando salió, el doctor informó que la cirugía fue totalmente exitosa. La operación salió un éxito y no perdió el ojo, que era lo que más nos preocupaba a mí y a mis padres. Y bueno, hoy en día podemos decir que tenemos mucha más precaución de lo que se tenía pues por el trabajo que realiza. Una vez le retiran los vendajes a Dana luego de su cirugía, ella comenta que ve perfectamente, lo único es que quedó viendo un punto negro en todo el centro de su visión. Por Toxocara vitulorum induce una marcada anemia, además de leucocitos con neutrofilia, eosinofilia, basofilia y linfopenia. Otros síntomas son dolores del cuerpo, ganglios linfáticos inflamados, dolores de cabeza, fiebre y fatiga. Toxocara es un gusano redondo intestinal que pertenece al filo de los nemátodos. Los gusanos adultos de color rosa forma cilíndrica y en la parte anterior del cuerpo presentan una boca provista de 3 labios bien desarrollados y unas aletas. Ser ingeridas por el hospedero final por accidente, si se tocan la boca después de trabajar en el jardín, limpiar una caja de arena o tocar algo que haya estado en contacto con heces. Las larvas eclosionan en el intestino, atraviesan su pared, migran a numerosos órganos donde completan su desarrollo y se reproducen. El daño se genera de manera diferente, ya sea por larvas en migración o por formas juveniles y adultos en el intestino. En los adultos de Tivitolurum se alimentan del quimo, ejercen una acción traumática al pasar del intestino para llegar al hígado, pulmón y otras vísceras del adulto. Además, ejercen acción antigénica y tóxica debido a los productos de secreción y excreción, a las mudas y al líquido de las mudas. Simultáneamente alteran el contenido intestinal, dando como consecuencia un deficiente aprovechamiento de los alimentos. Para prevenir el contacto se debe tener correctas medidas de higiene en el puesto de trabajo, como lo
es el lavado frecuente de manos después del contacto con animales o materiales contaminados, después de quitarse los guantes antes de la comida y al finalizar la jornada. También es importante la utilización de ropa de trabajo y equipos de protección individual. Se utilizaron drogas antihelmínticas por las larvas moribundas y medicación antiinflamatoria como corticosteroides. Sin embargo, no tuvieron efecto, por lo que el doctor procedió a hacer una cirugía ocular. Fue una situación bastante angustiosa. Yo estaba muy segura que iba a perder la vista, que no iba a volver a ver jamás, que ese parásito se iba a comer totalmente mi ojo, y de hecho me lo advirtieron bastante, y pues ya la cirugía fue bastante rápida, por lo que digamos que hoy en día ya solo veo un punto negro, pero al menos puedo ver. Recordé el momento de infección cuando estaba haciendo mi labor como veterinaria con vacas y el entorno estaba contaminado por heces, por lo que decidí sacar un balde y limpiar un poco. Al momento de retirarme los guantes cayó un poco de heces en mis dedos y sin un mínimo cuidado pasé la mano por mi cara porque estaba un poco desesperada por el calor. Al momento de hacer esto cayó heces en mi boca, por lo que entró el parásito Toxocaria. Esteban es un médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en medicina equina. Ha ejercido su carrera por más de 10 años que le han ameritado múltiples reconocimientos a nivel profesional. Un día debe ir a trabajar a la finca Las Palmeras en la vereda Santa Elena, ubicada en Tamarauca, para realizar el control de una yegua que se encuentra embarazada. Al finalizar el proceso, Esteban es llamado por una de las encargadas de la finca para ir a almorzar. Luego de una larga semana de trabajo, Esteban decide viajar a Bogotá para visitar a su esposa. Al llegar a su casa, se siente un poco cansado, por lo cual toma la decisión de irse a dormir. La noche después de que llegó mi esposo de trabajo, lo vi muy cansado. Se me hizo normal porque pues fue un viaje muy pesado. Sin embargo, ese día dijo que tenía mucho dolor de cabeza y le di una acetaminofén pensando que se iba a levantar mucho mejor. Lo sentí muy decaído. Al día siguiente se levantó y no quiso comer, no me quiso recibir su plato favorito. Cuando comía vomitaba todo. Empecé a alarmarme. Ese día estuvo muy decaído, durmió todo el día. Ya cuando cayó la noche, lo noté como a la madrugada que estaba como con muchos escalofríos. Lo revisé y tenía fiebre muy alta. Ya me preocupé mucho. De un momento a otro empezó a vomitar y cuando le vi los ojos estaban amarillos, le vi sus brazos, estaban muy amarillos también. Me percaté en ese momento que tenía una herida en un dedo en la mano derecha y la herida parecía como infectada. Ya definitivamente me asusté. A la noche, Esteban empieza a sentir dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, dolor de cuerpo, y su esposa nota que su color es un poco pálido en los ojos y en la piel. Llamar a un médico para llevarlo a una clínica para que le hicieran una práctica de serología y así saber qué tenía. Al llegar a urgencias, su esposa le comenta al doctor los síntomas que había presentado Esteban. Una vez apuntados los síntomas, el doctor decide mandar a hacer una prueba de serología para determinar cuál era el problema que estaba quejando. En la prueba de serología, el doctor obtiene los resultados y decide comentarle a Valentina que su esposo tiene una bacteria llamada leptospirosis. O enfermedad de Weil es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de las lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada Leptospirosis. Esta bacteria es patógena para animales y hombres, con más de 200 variedades serológicas o serovariedades. Los seres humanos generalmente contraen la leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina, y pues la transmisión humano-humano ocurre muy raramente. Los síntomas de la leptospirosis son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, vómitos, ictericia, anemia y a veces erupción.
En general, las personas con leptospirosis resultan bastante enfermas y con frecuencia requieren hospitalización. Las vías de transmisión principales de animal humano es la dérmica por las mucosas o por vías respiratorias. Las puertas usuales de entrada de la leptospira son abrasiones, cortes en la piel y por vía conjuntival. La infección también puede darse después de la inmersión prolongada en el agua y esta transmisión en el agua se ha documentado en muchos brotes de leptospirosis. Se ha reportado también que por la inhalación de agua o por aerosoles y el ingreso hacia las vías respiratorias se puede producir la infección. Raramente la infección puede darse por mordeduras de animales. La transmisión directa entre los humanos ocasionalmente se ha demostrado porque el pH bajo de la orina limita la sobrevivencia de la leptospira después de la excreción. También se ha reportado la transmisión por relaciones sexuales. La ocupación es un factor de riesgo importante para los humanos. El contacto directo con la orina de animales infectados puede causar infecciones en granjeros, veterinarios, matarifes, trabajadores que realizan el control de roedores y otras ocupaciones en las que se tiene acercamiento con los animales. Dentro de los factores de virulencia de la leptospira se encuentran las endotoxinas, las hemolicinas esfingomielinas fosfolipasa y proteínas superficiales de adherencia. Una vez que el doctor le da el diagnóstico a Valentina, se decide realizar el tratamiento por medio de la penicilina G sódica por 72 horas. Sin embargo, el doctor le advierte que hay que tener cuidado en el manejo de este antibiótico para evitar una toxicidad sistemática relacionada con la dosis y sobre todo con el aumento del nitrógeno ureico en la sangre. Este medicamento le va a permitir a Esteban estabilizar su sistema inmunitario y combatir a la bacteria. Yo pensé que me iba a morir, me sentía bastante decaído. El tratamiento fue bastante efectivo. Al recordar el momento de la infección, caí en cuenta que uno de mis servicios veterinarios en la finca Tame Arauca, haciéndole seguimiento de embarazo a la yegua, el entorno estaba lleno de orines de esta y mis botas estaban contaminadas por la orina. Cuando me llamó la dueña de la finca, me quité los guantes un momento y toqué la bota. Al hacer esto, la bacteria ingresó a mi cuerpo a través de una herida que tenía en la mano. Sebastián es un veterinario especializado en grandes animales que junto con sus padres y hermana tienen una finca. Recuerdo cuando estaba con mi hermano recogiendo unas frutas en la finca y había visto hace pocos días a una cabra un poco enferma y le dije que, pues como él es veterinario, que si la podía revisar. Dana notó que dos de sus cabras estaban teniendo un flujo anormal de mucosa en las fosas nasales. Entonces le dijo a su hermano Sebastián. Al revisarla, le tomó unas muestras para mandarlas al laboratorio y pues de ahí ya todo estaba normal. Luego de 2 semanas empezó con una tos intensa, un dolor en el pecho y pues una falta de aire muy inexplicable. Sebastián se sentía mal, seguía con los síntomas, los cuales empeoraron, incluso surgieron unos nuevos. Después empezó a empeorar, lo que me preocupó y me tocó ya llamar a mí. La hermana del paciente, al ver el estado actual de su hermano, lo mal que se sentía y que nada de lo que estaba ocurriendo era normal, decide llamar a urgencias. Valentina le pregunta a Dana qué ha hecho Sebastián para sentirse así de mal. En eso caí en cuenta cuando le dije a Sebastián que las cabras al parecer estaban enfermas y en ese entonces aún no sabíamos que tenían las muestras porque seguían siendo analizadas. También le conté la historia de la doctora, quien de inmediato pues dijo que habían muchas opciones y que iniciaría unos exámenes más específicos. Valentina le hace al paciente unos exámenes de rutina, muestra de orina y sangre. Todo salió normal. Sebastián no respondía a ningún medicamento. La doctora Valentina le dice a la hermana del paciente que este tiene criptococosis.
Criptococcus es una infección fúngica producida por levaduras ambientales del género Cryptococcus, el cual incluye dos especies patógenas importantes: la Cryptococcus neoformans, que se encuentra más que todo en las palomas o en la excreción de ellas, y la Cryptococcus gatti, que son las que ocurren en mamíferos como el ganado caprino y se consideran un patógeno primario. Cryptococcus gatti es una levadura usualmente de forma redonda u ovalada y que en algunos casos se ve un poco alargada. Además, están rodeadas de una capa de polisacárido. En los animales se observan síntomas como descarga nasal mucoporulenta, tos, disnea, y en el sistema nervioso central algunos animales muestran ataxia o ceguera. Cuando tienen representaciones en las pieles se ven ronchas, verrugas o marcas rojizas. La infección puede producirse cuando se inhalan las esporas del hongo. Así pues, la Cryptococcus afecta produciendo la criptococcosis en los pulmones, y lo más frecuente es que se extienda al cerebro o a los tejidos que recubren el encéfalo y la médula espinal, produciendo meningitis. En la actualidad se considera que los tres factores de virulencia principales de S. gatti son su capacidad de crecer a 37 grados centígrados, la capacidad que tienen de combatir el metabolismo oxidativo de las células eucariotas mediante la producción de enzimas como catalasas, superóxido dismutasas, etc. Y también tiene una fortaleza con su cápsula, la cual es considerada un potente factor antifagocitario frente a macrófagos o neutrófilos. Por otro lado, para dar un diagnóstico clínico de la criptococcosis, se inicia con una radiografía de tórax con el fin de analizar si está encapsulado en los pulmones. También se hace un análisis de orina y una punción lumbar, ya que estos líquidos especialmente permiten cultivar microorganismos con mayor frecuencia y los hemocultivos pueden ser más positivos. El aislamiento se puede realizar en un agar Saburaud dextrosa con cloranfenicol a 37 grados centígrados. No se puede utilizar ciclohexidina, ya que los criptococos se inhiben en la presencia de esta. Las cepas que se presentan en la cápsula son de apariencia mucopolisacárida y tienen un aspecto mucoide, cremoso y de color blanco amarillento. Para el tratamiento de la criptococcosis se administra fluconazol por vía oral para cortar la duración de la enfermedad. Si una infección pulmonar causa síntomas, este se aplica durante 6 a 12 meses. Para la meningitis, el tratamiento consiste en anfotericina B, y para la infección de la piel se administra fluconazol por vía oral, o si la infección es muy grave, anfotericina por vía intravenosa. La doctora Valentina nos informó que él se pudo contagiar al momento de hacerle la revisión a las cabras y nos pidió el favor de solicitar urgentemente los resultados de los exámenes que había realizado mi hermano, y pues ahí fui a revisarlos y efectivamente las cabras tenían criptococcosis, y de esta manera mi hermano fue infectado. Bueno, recuerdo cuando mi hermana me mandó a revisar la cabra que se encontraba enferma. Decidí tomar las muestras de acuerdo a lo que estaba establecido, y no tuve un correcto uso del tapabocas, por lo tanto el patógeno entró dentro de mí, y pues empecé a sentirme mal ya después de 2 semanas. Mi hermana pues se preocupó por mí, pero realmente creí que era un resfriado común. Sin embargo, la falta de respiración fue la que más nos empezó a preocupar. Y bueno, pues me complicó muchísimo las cosas. La verdad sí temí por mi vida y que pensé que no podía contarla. La zootecnista Valentina es la encargada de la crianza y control de los cerdos en la finca Las Palmeras, en Vereda de Santa Elena, ubicada en Tame, Arauca. Tiempo después, Valentina iba caminando junto con su hermano cuando empezó a sentir extraños síntomas como fatiga. Ese mismo día, Valentina empezó a sentir síntomas similares a los de la gripa, como tos fuerte y fiebre, por lo que su hermano decide llamar a emergencias. Esteban, ya en el hospital,
Le cuenta al doctor los síntomas de su hermana que ha sentido recientemente como la fatiga, el dolor de cabeza, la tos, que son similares a la gripe normal. Valentina se encontraba inconsciente después de ser conectada al oxígeno por la gravedad de sus pulmones. Los doctores comenzaron a realizar exámenes de sangre y de PCR para determinar qué tipo de virus de influenza la está afectando. Después de hacerle los respectivos exámenes a Valentina, los doctores se dan cuenta que tiene el virus H1N1. Asimismo, el doctor le informa a Esteban el virus que tiene su hermano. Es una enfermedad infecciosa causada por un virus de la influenza tipo A perteneciente a la familia Orthomyxoviridae y su genoma contiene 8 segmentos de ARN que afecta a poblaciones porcinas. Su morbilidad suele ser alta y su mortalidad suele ser baja. El virus se transmite entre los cerdos a través de los aerosoles por contacto directo o indirecto y a través de los cerdos portadores asintomáticos. Los virus de la gripe por AH1 son en su mayoría el subtipo H1N1, pero también circulan dentro de los cerdos otros subtipos como la H1N2, el H3N1 y la H3N2. Esos animales pueden verse infectados a sí mismos por virus de la gripe aviar y por los virus gripales estacionales que afectan al hombre. Se cree que el virus porcino H3N2 procede del ser humano. A veces los cerdos se ven infectados simultáneamente por más de un tipo de virus, lo que permite esto intercambiar genes y como resultado puede ser un virus gripal con genes de diversas procedencias, a lo que se llama un virus reagrupado. Aunque el virus de la gripe porcina son normalmente específicos de esa especie, pero en ocasiones saltan la barrera de interespecies y provocan enfermedades en el hombre. La principal vía de entrada es a través del contacto indirecto con cerdos infectados y luego llevarse las manos a la boca o a la nariz. Los síntomas pueden aparecer en un periodo de 3 a 7 días. El mayor riesgo de contagio es en lugares cerrados. Los principales síntomas son fiebre, no siempre, el escalofrío, la tos, el dolor de garganta, la congestión o el goteo nasal, los ojos rojos o llorosos, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, náuseas y vómitos. Entonces, el proceso de infección sucede cuando las vías orales infectan las células de la nariz, garganta o pulmones. El pico H del virus inserta un receptor molecular en la membrana celular sana como un tipo de llave en una cerradura. Este tipo de acción le va a permitir al virus penetrar en la célula y poder viajar dentro del saco compuesto de la membrana de la célula hacia el núcleo celular. Entonces la cubierta viral y el saco de la membrana se van a combinar, permitiendo que el material genético viral salga del saco y entre al núcleo. El material genético viral va a robar esa energía y los materiales del núcleo celular para hacer miles de copias de sí mismo, y una parte de ese material genético va a salirse de ese núcleo y se va a unir a los ribosomas, donde están las partes de la célula que producen las proteínas. Los ribosomas van a utilizar ese material genético para producir otras proteínas virales, tales como los picos H y N. En el aparato de Golgi es una estructura de almacenamiento dentro de la célula, la cual transportan los picos H y N. Dentro de las vesículas que se mezclan con las membranas celulares, todas las partes necesarias para crear un virus nuevo y se van a reunir debajo de las membranas. Por lo cual el nuevo virus va a empezar a brotar a la membrana. Cuando un virus recién creado se atasca en la membrana es debido a que uno de los picos virales H obstruyen los receptores de la membrana y el virus tiene la forma de evitar este problema por medio del pico viral N, que va a cortar el receptor para liberarlo y generar más virus para infectar las otras células. En la mayoría de casos de gripe, entre ellos la gripe por H1N1, solo es necesario lograr el alivio de los síntomas. Los cuidados médicos de apoyo, como la toma de líquidos analgésicos para la fiebre y el dolor de cabeza y el descanso, pueden ser beneficiosos. Si tiene una enfermedad respiratoria crónica, el médico puede recetar medicamentos adicionales para ayudar a aliviar los síntomas. Los fármacos antivirales a veces se indican dentro del primer o segundo día con síntomas. Estos pueden disminuir la gravedad de los síntomas y posiblemente el riesgo de complicaciones. Mi hermana estaba revisando los cerdos
cuando se tocó la cara sin lavarse las manos. Por eso yo creo que se contagió el virus. Efectivamente, después de revisar al cerdo infectado, Valentina tocó con sus manos contaminadas su cara sin tapabocas.